Desde el canal de la Sagrada Familia te saluda Fedora Monroy y hoy estudiaremos los milagros de San José. Un milagro es un acontecimiento extraordinario, algo que sale de lo normal y de lo esperable, pero no para provocar un espectáculo, sino para religar al ser humano con Dios, para recordarle la dependencia del Creador y su llamada a vivir en alianza con Él. Como consecuencia, un milagro es sobre todo una buena noticia, un anuncio de que Dios se hace cargo de la realidad que viene a salvarla. Podríamos decir, en definitiva, que un milagro provoca un ensanchamiento en la realidad para que éste llegue más lejos de donde podría llegar por sí misma. Pasemos ahora a hablar con propiedad de los milagros de San José. Y así vemos que los evangelistas no relatan ningún prodigio realizado por él. José es el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Veamos ahora los milagros de San José. En principio, escuchar. Mateo relata 4 sueños de José: la anunciación, la huida a Egipto, el regreso a Israel y la instalación en Galilea. Aquí comienza el milagro, porque José es un maestro en el arte difícil de la escucha. No pone condiciones para que el diálogo sea posible. Sencillamente acoge la palabra que se le dirige en las circunstancias que le son dadas. En medio de las interferencias, en la confusión de los sueños, José escucha con todo su ser y acoge los planes de Dios. 2. Creer. La fe es una fuerza que moviliza a la persona entera. José es un maestro de la fe porque vive a fondo sus dimensiones esenciales. Se abandona enteramente a Dios sin saber a dónde le lleva. Da crédito a Dios a través de la mediación del ángel. Acoge profundamente con todo su ser la voluntad divina. José entiende que creer es actuar. La fe sin obra es fe muerta. Se deja guiar por el murmullo del corazón. Se entrega al proyecto de Dios sin cálculos y sin regateos. 3. Confiar. La confianza es un aspecto esencial de la fe. La palabra creer comporta una dimensión de seguridad y de estabilidad que nace de la certeza de poder apoyarse en alguien y abandonarse en él. José escucha a Dios y se apoya completamente en él. Deja que su estabilidad repose sobre una voz que ha oído en sueño. José pone toda su confianza en el Señor, con la certeza de que no será abandonado. Recomenzar. Entre las representaciones tradicionales de José hay ciertas imágenes que le presentan el camino. La llegada a Belén, la huida a Egipto, el regreso a Nazaret. Estas escenas nos hablan de un cuarto milagro de José, el milagro de comenzar, siempre de nuevo. José, peregrino, siempre llamado a recomenzar, siempre dispuesto a empezar de nuevo, puede inspirarnos a cada uno de nosotros en las idas y vueltas de nuestro camino. Quinto, cuidar sin apropiarse. José recibe un encargo único en la historia de la salvación: sacar adelante al Hijo de Dios. Es una responsabilidad tremenda la que cae de repente sobre las espaldas de José. La tarea de educar resulta muy compleja y muy ardua. A conducir a los demás hacia donde nos parece que tienen que ir, porque será más conveniente que ellos en otro plano. ¿Cómo nos cuesta de lo que se nos confía sin hacernos dueños y señores? José, con su manera de educar a Jesús, nos inspira una forma de cuidar a las personas, de acompañar y de realizar tareas, poniendo por delante el bien del otro y su crecimiento mucho antes de nuestra seguridad personal y de nuestra salvación o satisfacción. Sexto, vivir el tercer puesto. Cuando María y José encuentran por fin a Jesús sentado en medio de los doctores y discutiendo con ellos, la que toma la palabra es María, una mujer. Esta escena es sorprendente. En el mundo judío antiguo, una mujer no tenía derecho a hablar en público, menos aún en presencia de su marido, que representa la autoridad familiar. José deja que María tome la iniciativa y no la reprende, no le quita la palabra, tampoco reacciona como humillado en su virilidad, ni en su autoridad. Él sabe quién es y cuál es su lugar. Lo asume serenamente sin intentar ocupar otra plaza que no es la suya. La figura de José es profundamente inspiradora para quien quiere vivir de manera integrada, unificada, en el puesto que le ha tocado en la vida. José nos enseña la grandeza de permitir que los demás vayan por delante de nosotros sin sentirnos humillados ni arrinconados.
San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos en la segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Asumir de esta manera el tercer puesto, como José, nos permite cruzar la línea de anchura sin sucumbir a la tentación de sentir como una amenaza la presencia de los otros. Séptimo, partir sigilosamente. Resulta verdaderamente apasionante y hasta milagroso el hecho de que José marque la historia y se retire de ella, de la misma manera que ha vivido, sin hacer ruido o sin dejar huellas, sigilosamente. José nos demuestra que para ser un gran creyente, una pieza clave en la historia de la salvación, no es preciso ganarse una condecoración en el Guinness de los récords, ni realizar hazañas, ni morir de una manera particularmente gloriosa. Lo único necesario es vivir día a día con profundidad, escuchar, creer, confiar, empezar una y otra vez, cuidarse en apropiarse, ocupar sencillamente el tercer puesto y luego partir sin ruidos. Hasta una nueva entrega de la vida de San José en el calendario de la Sagrada Familia.